Tenía por nombre Belisa Crepusculario. Ella misma lo había buscado, lo había encontrado y con él se vistió. Su oficio era vender palabras y recorría con él todo el país, desde las altas montañas frías hasta las cálidas playas. Ella, con 4 postes y un toldito, se ubicaba en las plazas o en las ferias y no necesitaba pregonar su mercadería porque la gente, de tanto verla, ya la conocía y apenas armaba su toldito, ya estaba la gente haciendo cola. Ella vendía a precios muy justos. 5 centavos los versos de memoria. 7 centavos hermosas palabras para bellos sueños. 9 centavos cartas de amor. 12 centavos insultos inventados para situaciones irreconciliables. Pero también Belisa Crepusculario vendía cuentos. Pero no cualquier cuento, no esos cuentos de fantasía, no. Ella vendía y narraba historias verdaderas, sin olvidarse de nada. Por eso cuando llegaba a un pueblo, muchas personas de ese pueblo se acercaban para venderle sus noticias. Nació el bebé. Falleció fulano. Los chicos se van a casar. No, la cosecha de este año no fue buena. Y Belisa Crepusculario incorporaba todas esas novedades a su cuento, y cuando recorría los otros pueblos, la gente se enteraba de sus parientes lejanos o de lo que pasaba en la guerra civil. Todo el mundo la escuchaba cuando contaba sus cuentos. Pero aparte, Belisa, a aquellos que le compraran por más de 50 centavos, les regalaba una palabra secreta. Una palabra que no era la misma para todos, porque si no hubiera sido una estafa colectiva. No, era una única palabra para esa persona. Esa persona tenía la seguridad de que nadie la iba a usar para eso. En todo el universo y más allá también. Belisa Crepusculario había nacido en un lugar tan mísero que ni nombres tenían para darle a sus hijos. Llegó y vivió en la zona más inhóspita del planeta, aquella en la que cuando llueve por años, las lluvias se convierten en avalanchas que se llevan todo por delante. En otros años de sequía, cuando no cae una gota de agua del cielo y el sol avanza hacia el horizonte, la tierra se convierte en un desierto. Belisa, hasta los 12 años, luchó contra el hambre y la fatiga de siglos. Y fue durante esos años de sequía cuando le tocó, con dolor, enterrar a 4 de sus hermanitos menores. Y fue entonces que entendió que si no marchaba hacia el mar, que si no se iba, era la única manera que podía burlar a la muerte. Y fue así como cruzó por tierras desérticas, quebradizas, sembradas de tierras, de fósiles de árboles y arbustos espinosos, de esqueletos emblanquecidos por el calor. Pero no era ella la única que marchaba hacia el espejismo del mar. Otros hombres y mujeres hacían lo mismo, cargados con sus pertenencias sobre los hombros, pero por poco tiempo, porque apenas si podían con sus pobres esqueletos. Marchaban penosamente, con sus pieles convertidas en
en cuero de lagarto, producto del calor, y sus ojos enrojecidos por la reverberancia del sol. Belisa apenas si podía saludarlos, no podía gastar demasiada energía, porque muchos de esos hombres no llegarían a su destino, pero ella quería llegar. Y debido a su tosudez, podrá llegar a los primeros manantiales, aquellos que bañaban arbustos pequeños, raquíticos, pero que luego se convertirían en riachos y esteros. Belisa Crepusculario llegó cerca de un río y se dio cuenta que se había salvado. Claro, estaba tan sedienta que bebió hasta saciarse. Y luego miró a lo lejos y vio que estaba la aldea cerca. En un momento, un viento fuerte sopló y a sus pies cayó un papel. Lo levantó, era amarillo, estaba como raído. Lo miró bastante y descubrió que había como unas patitas de mosca y deseaba saber qué era eso. Vio cercano un hombre que estaba lavando el caballo y se acercó y le preguntó: ¿qué es esto, señor? Él la miró y le dijo: es la hoja del periódico en la parte de deportes. Aún sorprendida más, le mostró: ¿qué es esto? Letras, niña, letras. Ahí dice que Fulgencio Barba noqueó a Nero Tiznao en el tercer round. Ah, dijo ella, y ahí se dio cuenta que esas patitas de mosca eran palabras con significados y que no eran de nadie, así que ella se las podía quedar. Entonces evaluó cómo sobrevivir y dijo: hay 3 caminos que puedo hacer. O soy prostituta, o consigo un trabajo de sirvienta en una casa de ricos, o esta tercera opción, que me parece la más acertable: venderé palabras. Y ahí comenzó su profesión. Empezó a vender palabras. Pero pronto se dio cuenta de que las palabras no solo se podían escribir en los periódicos, sino que se podían escribir sueltas. Se acercó a la iglesia de la aldea y le dijo al cura si le podía enseñar a leer y escribir por una paga de 20 pesos, que era lo que ella tenía. Y luego se compró un diccionario con 10 pesos de sus ahorros. El diccionario lo examinó desde la A hasta la Z en varias oportunidades y después los tiró al mar, porque dijo que ella no estafaría a los clientes con palabras envasadas. Habían pasado varios años. Era fines de agosto y Belisa Crepusculario se encontraba en la plaza buscando las palabras adecuadas para un anciano que gestionaba su pensión desde hacía 17 años, cuando de pronto se escuchó ruido de galope y gritos. Belisa levantó la vista y vio ingresar a la plaza un grupo de jinetes y al frente de ese grupo iba el mulato. Un gigante conocido en la zona por la rapidez de su cuchillo y por su lealtad al coronel. Apenas entró en la plaza, fue tal el ruido y el viento que se generó que las gallinas volaron, los perros trataron de buscar un lugar para guarecerse, las madres gritaron el nombre de sus hijos para poder irse de ese lugar
no quedó nada más que Belisa Crepusculario en la plaza. Y frente a ella, el mulato, que le dijo: «A ti te estoy buscando». Y no hizo más que decir esas palabras cuando 2 de sus hombres se abalanzaron sobre Belisa, rompiendo todo a su paso, la maniataron de pies y de manos y la tiraron sobre la grupa del caballo del mulato, y así partieron al galope rumbo a las colinas. Después de varias horas, y cuando Belisa pensaba que iba a morir porque su corazón se estaba convirtiendo en arena debido a los golpes del galope, se detuvieron. 4 manos bajaron a Belisa del caballo y la depositaron en el suelo. Ella intentó como pudo, trató de mantenerse en pie o de erguir su cabeza con cierta dignidad, pero en realidad se fue deslizando lentamente hacia el suelo y ahí quedó, sumida en un sueño inquieto. Después de varias horas, empezó a despertar con el sonido típico de los pueblos lejanos, pero no pudo detenerse a identificar esos sonidos porque apenas abrió los ojos, se encontró de frente con los ojos inquisidores del mulato que le decía: «¡Por fin despiertas, mujer!». Ella le preguntó a qué se debía tanto maltrato, pero el mulato le dijo: «El coronel la necesita». Nada más. Y le acercó un vaso con aguardiente y pólvora para que terminara de recuperarse. Después la llevó a que se refrescara inmediatamente hacia un costado del campamento, en donde estaba recostado en una hamaca el hombre más temido del país. Belisa intentó verle la cara, pero el follaje de los árboles se lo impedía. También la sombra de su vida de bandido. Por lo tanto, Belisa quiso hacerse una imagen de esa cara y la creó como si fuera de un sinvergüenza. Eso porque vio de qué manera se dirigía a su coronel, el gigante del mulato, porque lo hacía con una humildad que llamaba la atención. Pero la voz del coronel era una voz suave, melodiosa, como la de un profesor. Y le dijo: ¿tú eres la que vende las palabras? Para servirte, balbució Belisa Crepusculario. Y seguía intentando verle la cara. Él se incorporó. Y la antorcha que sostenía el mulato dio de lleno en su rostro. Y ella pudo observar su tez morena, sus fieros ojos de puma, pero también en el mismo instante se dio cuenta que estaba frente al hombre más solo del mundo. Quiero
ser presidente, dijo él. Estaba cansado de esas guerras fratricidas, de esas derrotas insalvables, de dormir a la intemperie, de comer iguanas y culebras, de ser picados por los mosquitos. Pero en realidad no eran esos los motivos que lo llevaban a querer cambiar su destino. Él no quería ver más terror en los ojos de las personas. Él quería entrar a los lugares y ser victoriado, que se escucharan canciones, que estuviera adornado con flores, que lo recibieran con regalos, huevos frescos, pan recién sacado del horno. Por eso, el mulato le dijo, pero eso es fácil. Vamos, entramos con los caballos al palacio de gobierno y lo tomamos. Pero él no quería eso. El coronel quería ganar las elecciones. Quería llegar a ser candidato y ganar las elecciones que se iban a producir ese diciembre. Porque él no quería ser tirano. En esos lugares estaban cansados ya de tiranos. Y un tirano no se gana el aprecio de la gente. Por eso él quería llegar con elecciones. ¿Puedes darme las palabras para un candidato? ¿Puedes venderme esas palabras para hacer un discurso? Le dijo. Y Belisa Crepusculario aceptó. Aceptó primero por temor a que el mulato le metiera un tiro entre medio de los ojos. Pero también, y eso hubiera sido terrible, que el coronel se pusiera a llorar. Además, ella quería ayudarlo, porque sintió cierto temblor en la piel, cierto deseo irrefrenable de tocar ese cuerpo, de recorrerlo con sus manos, de estrecharlo entre sus brazos. Toda la noche y parte del día, Belisa Crepusculario había buscado entre su repertorio aquellas palabras que sirvieran para el discurso presidencial, siempre observada y vigilada por el mulato, con esa mirada ardiente que la recorría desde sus piernas de caminante hasta sus senos virginales. Fue separando palabras, aquellas que le parecieron ásperas y secas, de otras demasiado floridas, algunas desteñidas por el abuso, otras que hacían promesas improbables, otras carentes de verdad y confusas, para dejar solamente aquellas que pudieran llegar con certeza a la inteligencia de los hombres y a la intuición de las mujeres. Una vez terminado el discurso, con los conocimientos que le vendiera el cura en 20 pesos, armó en un papel su discurso. Lo llamó al mulato para que la desatara y la llevara a presencia del coronel. Y fue allí, cuando volvió a verlo, que sintió esa palpitante ansiedad del primer día. Le entregó el papel y se quedó esperando. Él lo tomó entre sus dedos, lo miró y dijo: ¿qué carajo es esto? ¿No sabes leer? Yo sé hacer la guerra. Tomándolo entre sus manos,
lo leyó en voz alta. Lo leyó 3 veces para que se grabara en la memoria de su cliente. Y cuando terminó de leerlo y miró a su alrededor, encontró que toda la tropa la miraba enmudecida y que de los ojos del coronel salían luces que le indicaban que había encontrado las palabras para el discurso y para acceder al sillón presidencial. Si los muchachos escucharon el discurso 3 veces y se quedaron callados, quiere decir que la chica es buena, aprobó el mulato. ¿Cuánto te debo? 1 peso, coronel. 1 peso es barato, dijo mientras buscaba en el bolso colgado de su cintura, en el cual todavía quedaban restos del último botín. Pero todavía tienes la yapa. ¿La yapa? ¿Qué es eso? 2 palabras, una cada 50 centavos. Te corresponden 2. Son secretas. Solamente tú las vas a conocer. El coronel en realidad no necesitaba de esas palabras porque ya tenía la que él quería para su discurso presidencial, pero no quería quedar mal con aquella que lo había servido tan solícitamente. Y entonces accedió a que se las dieran. Belisa se dirigió al taburete donde estaba sentado el coronel y fue al acercársele que él pudo sentir el olor a animal salvaje que se desprendía de esa mujer, el calor que irradiaban sus caderas, el roce maravilloso de su cabello y el olor a hierbabuena de sus labios cuando se acercaron a decirle las palabras. Estas son tus 2 palabras. Puedes usarlas cuando quieras, dijo al retirarse. El mulato la acompañó hasta el camino, siempre con su cara y sus ojos de perro perdido. Y cuando quiso acercarse a tocarla, lo frenó con un chorro de palabras inventadas al momento que detuvieron su deseo, porque creyó que esas palabras eran una maldición irrevocable. En septiembre, octubre y noviembre, el coronel pasó por todos los pueblos, de norte a sur, de este a oeste, llevando su discurso de palabras refulgentes y durables. Y cuando llegaba a un pueblo, acompañado siempre del mulato y su gente, lo primero que hacía era escribir en las paredes con escarcha dorada el nombre del coronel. Y después iban a la plaza y allí la gente que lo rodeaba, él se subía arriba de una tarima y comenzaba su arenga para captar adeptos. Hacía unas propuestas clarísimas y con una lucidez poética que encantaba a todo el público y llegaban a oídos de esa gente de tal manera que luego quedaban flotando en el aire por muchos días porque deseaban mejorar la calidad del pueblo. Así, por todos los pueblos se acercaban los periodistas a hacerle entrevistas y capturar esas frases, esas palabras, para poder transmitirla después en sus diarios o en la radio. Cuando pasaron varias semanas, el mulato se acercó un día y le dijo: «Muy bueno, magnífico. Usted es el político de mayor renombrado, un fenómeno
poco visto. Lo sabe usted. Va a llegar a ser presidente. Y yo lo voy a acompañar. Pero el coronel no lo escuchó. El coronel estaba conmovido. Miraba al cielo y solamente rumiaba las 2 palabras prohibidas que le había regalado Belisa Crepusculario. Él soñaba con esas palabras, a cada rato las repetía, las evocaba y dormido las decía en un susurro. Y cuando se subía a su caballo para ir a otro pueblo, antes de subir a la tarima, volvía a decirlas. Tal es así que llegó un momento que el mulato lo vio cada vez más desanimado y se acercó y le dijo: ¿qué le pasa, patrón? Y él, mirándolo, le dijo: estoy tan desanimado por las 2 palabras que las tengo clavadas en el vientre. Claro, de esto pasó a ser sonambulismo. Salía y no se sabía dónde estaba, iba y venía. Era tanto el deterioro que el mulato dijo: no, hay que ir a buscar a Belisa Crepusculario. Así que montó a su caballo y con el arma encima se fue a buscarla y la encontró en un pueblo del sur. Allí estaba, con el toldo, su tintero, escribiendo palabras para vender. Cuando ella lo vio de lejos, ya supuso que la venía a buscar. Ella lo sabía, lo estaba esperando. Y cuando él se acercó y la apuntó y le dijo: ¿te venís conmigo? Ella rápidamente dobló su tenderete, se puso el chal y se subió al caballo. Y el mulato no le habló una palabra porque le tenía terror. Y tampoco le dijo lo que le pasaba al coronel. Y ella lo sabía. Así que 3 días después llegaron. Cuando ella bajó del caballo, él la condujo con el caño apretado en su nuca, abrió el toldo y le dijo: coronel, acá le traigo a la bruja, para que le devuelva esas palabras que lo mortifican y ella le devuelva la hombría. En ese momento, el coronel levantó la vista y la vio, esa imagen. Recordó el rozar del brazo el día que le regaló las 2 palabras. También el olor del monte de su cabello, el aliento a hierbabuena. Y la miró. Ella lo miró muy sugerente, él intensamente, ella también. Se fue acercando y a medida que lo hacía, el puma, en celo, la miraba como al acecho. Y ella se fue acercando y él se fue ablandando y sus ojos cada vez se transformaron en más mansos, hasta que ella le tomó la mano